empezar la clase? Bien, entonces vamos a empezar haciendo, para continuar con la oxidación de la glucosa a través del ciclo de Krebs. Previamente tenemos que hacer un paso que es la descarboxilación del piruvato. ¿Por qué? Porque al ciclo de Krebs no ingresa como piruvato, sino como acetil-CoA. Entonces, ese paso previo lo vamos a hacer en este momento, ¿correcto? Bien. Nos preguntamos, ¿dónde se realiza? Y acá está, la mitocondria. Lugar, la matriz mitocondrial. Esta descarboxilación del piruvato se produce en condiciones aeróbicas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en la clase pasada? Que en el citosol se produce la glicólisis y hemos llegado al producto que es piruvato. Entonces, ¿cómo va a ingresar del citosol a la mitocondria? Tiene que haber un transportador, ¿no es cierto? Acá está. Utiliza un transportador que es un protón e ingresa el piruvato y ahí es donde se va a formar el acetil-CoA, ¿correcto? ¿Por qué? Porque paso inmediato vamos a ver el ciclo de Krebs, que miren ustedes, también está dentro de la mitocondria, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo en nuestro organismo, a través de la acción mitocondrial, podemos hacer esta etapa que se llama descarboxilación del piruvato para transformarlo en acetil-CoA? ¿Correcto? Entonces, ¿qué necesitamos? Toda una vía metabólica que realice esta función. Entonces, ¿quiénes participan en esta descarboxilación? A ver, acá está. Necesitamos un mecanismo SIMPOR que cotransporte un protón. ¿Correcto? Es lo que he dicho. Correcto. Acá está. Piruvato se tiene que descarboxilar. Ahí está el CO2. Y como producto, ¿qué forma? Acetil-CoA. ¿Quién participa? ¿Qué están viendo acá? Una reacción irreversible llamada piruvato dehidrogenasa. Pero no es una enzima, es un complejo. ¿Por qué? Porque es la suma secuencial de 3 enzimas. A su vez, la piruvato dehidrogenasa, el complejo de la piruvato dehidrogenasa, es la acción secuencial de 3 enzimas, que la vamos a llamar E1 al E3. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más estamos viendo? ¿Qué cosa es esto? CoA, NAD, pirofosfato de tiamina, el FAT, la lipoamida. Ustedes ya lo conocen. ¿Esa qué cosas son? Diferentes coenzimas. ¿Está bien? Ah. Y cuando hagamos regulación, vamos a ver que aparte de estas 3 enzimas que forman parte del complejo, hay 2 más que van a intervenir. Doctora, disculpe que le interrumpa. ¿Está grabando la sesión? Sí, está grabando. Ya. Muchas gracias, disculpe. Ya. Vuelvo a decir. Entonces, vamos a leer lo que dice. El complejo multienzimático llamado piruvato dehidrogenasa está formada de 3 enzimas. Ahí están. Y 5 diferentes coenzimas. Lo mismo que acabo de mencionar. Correcto. Entonces, a ver, ¿cuál es esta piruvato dehidrogenasa? Es esta. Acá está. Piruvato dehidrogenasa. Entonces, ¿está localizada ¿dónde? En la mitocondria. Ahí está. E1, E2 y E3. Pero esta E1, E2 y E3 tienen nombre. E1 es la piruvato dehidrogenasa.
la E2 dihidrolipoiltransacetilasa y la E3 dihidrolipoildeshidrogenasa. El nombre que tiene es por la función que están haciendo, como vamos a ver. ¿Sí? Entonces, esas son las 3 enzimas. ¿Cuáles son las 5 coenzimas? El ácido lipoico, pirofosfato de tiamina, el FAT, el NAT y la coenzima A. ¿Está bien? Correcto. Entonces, ahora vamos a ver cómo se efectúa esta descarboxilación. Pero si acuerdan ustedes, ¿qué cosa es el pirofosfato de tiamina? ¿Qué cosa es el FAT? ¿Qué cosa es el NAT? ¿Qué cosa es la coenzima Q o la coenzima A? ¿Qué cosas son? Son coenzimas, pero estructuralmente, ¿qué hacen? ¿Qué son? Ya ustedes lo han visto, ¿verdad? Acá está el pirofosfato de tiamina, ¿no es cierto? ¿Qué les dije? Que es la tiamina que se ha fosforilado. Y cuando se fosforila se llama pirofosfato de tiamina. La lipoamida, miren ustedes, ¿qué cosa es? Compuestos azufrados. Miren ustedes estos enlaces de sulfuro y estos SH de la cisteína, de la importancia que, ¿de acuerdo? Cuando yo les hablaba de los aminoácidos y les decía los enlaces de sulfuro y la función muy reactiva del SH de la cisteína, aquí está. ¿Qué cosa es el NATS? Acá está el NAT reducido. ¿Qué cosa es el FAT? Acá está la flavina con el ácido, con el ribitol. ¿Y qué cosa es la coenzima A? Aquí está. Es una adenina, una ribosa unido a un acetil-CoA. Pues eso se llama acetil-CoA. ¿Por qué lo pongo? ¿Por qué lo presento? Porque estas coenzimas, y ustedes lo saben, estas coenzimas son las que van a ayudar a la transferencia de los electrones. Si no existen estas coenzimas, la enzima no va a poder funcionar. ¿Sí? Muy bien. Empecemos entonces. Ya hemos visto cuáles son las 3 enzimas y cuáles son las 5 coenzimas. Doctora, disculpe, hay una compañera que no puede ingresar a la sesión. ¿Y si le pueden aceptar, por favor? A ver, ¿quién es? Vamos a ver. Ya, ya. A ver, ya he puesto acceso para todos. Su compañera debe conectarse, ¿ya? Ya le he puesto acceso para todos. Bien, Gracias, sigamos. gracias, doctora. Ok, sigamos entonces. ¿Qué es esto? Esto es la vía metabólica que se produce cuando el piruvato que está acá tiene que llegar hasta acetil-CoA. Ese es el propósito de ver cómo formamos acetil-CoA para que recién entremos al ciclo de Krebs. Pero todas estas etapas previas es de las que estoy hablando, que necesitamos 3 enzimas, piruvato de hidrogenasa, dihidrolipoil transacetilasa, dihidrolipoil deshidrogenasa. ¿Qué más? 5 coenzimas. Ah, ¿y dónde están? Acá están. Pirofosfato de tiamina, la lipoamida, la coenzima A, el FAT. Ahí está. ¿Vieron? Ahí están. Entonces, vamos a ir a desarrollar paso por paso para poder llegar hasta acetil-CoA. ¿Hasta acá está claro? ¿Hasta acá está claro? No me responde. ¿Está claro hasta acá lo que he explicado? Sí, doctora.
Ya, podemos seguir entonces. Vamos. La primera reacción. Vamos a ver. Acá está. ¿Cuál es la primera reacción? Que este piruvato se tiene que descarboxilar. ¿Y cómo? A través de la enzima piruvato de hidrogenasa E1. Pero la E1 necesita su coenzima. ¿Y quién es su coenzima? Pirofosfato de tiamina. Ahí está. Muy bien. ¿Qué va a formar? Va a formar un compuesto que se llama hidroxietilpirofosfato de tiamina. Como resultado de la descarboxilación, forma este compuesto. Este compuesto, para metabólicamente seguir su descarboxilación y sus transferencias de electrones, tiene que actuar la segunda enzima, la E2, dihidrolipoil transacetilasa. ¿A quién utiliza como coenzima? Lipoamida. Acá está la lipoamida. ¿Qué cosa es la lipoamida? Compuestos azufrados. Ahí está. Muy bien. Cuando actúa la coenzima, ¿qué forma? El acetildihidrolipoamida. Que permite que la coenzima A se una. Y va a formar ¿qué? El acetil-CoA. Ahí está. Ahí está el acetil-CoA. ¿Y qué más? El resto de la molécula que se llama dihidrolipoil lipoamida. Entonces, entra la tercera enzima, dihidrolipoil deshidrogenasa, que necesita ¿quién? Al FAT. El FAT recibe los electrones y pasa a FAT reducido. Finalmente, el FAT reducido va a transmitir sus electrones al NAT y va a pasar a NAT reducido. ¿A dónde hemos llegado? A explicar la reacción. Entonces, ¿cuál es la reacción? Volvemos acá. Que nosotros tenemos que descarboxilar el piruvato. Acá está, lo descarboxilo. ¿Qué formó? El acetil-CoA. Llegué al acetil-CoA. ¿Pero qué más? NADH. He producido NADH. He liberado NADH. ¿Y eso por qué? Porque aquí están el par de electrones que hemos extraído del piruvato. ¿Entendieron? Entonces miren acá nomás en esta diapositiva vamos a explicar paso por paso. ¿Está bien? Ahí está. Esto ya lo expliqué, ya lo dije. Y vamos a empezar entonces por la primera reacción. Miren la importancia que tiene el pirofosfato de tiamina. ¿De dónde viene el pirofosfato de tiamina? ¿Quién es su precursor? Ya sabemos que es la vitamina B1 o tiamina, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hace esta enzima? Piruvato de hidrogenasa. ¿Qué hace? Va a descarboxilar al piruvato. ¿Cómo? Utilizando la coenzima pirofosfato de tiamina. A ver, acá está. Acá está el piruvato. Voy a usar el pirofosfato de tiamina en presencia de la enzima piruvato descarboxilasa. Ahí está, lo descarboxiló. ¿Y qué formó? El hidroxi, acá está, hidroxietilpirofosfato de tiamina. Pero ya realizó la descarboxilación. ¿Me han entendido? Entonces, este nombre que ustedes ven acá, hidroxietilpirofosfato de tiamina, ¿qué cosa es? No es otra cosa que el piruvato cuando ha reaccionado con el pirofosfato de tiamina. Y acá está. El piruvato con el pirofosfato de tiamina ha permitido descarboxilarlo y formar el hidroxietilpirofosfato de tiamina. ¿En presencia de quién?
de la E1. ¿Sí? Ahí está. Aquí está. Hidroxietilpirofosfato de tiamina. ¿Ahora qué? Esta hidroxietilpirofosfato de tiamina va a pasar a acetildihidrolipoamida. ¿En presencia de quién? De la segunda enzima que se llama dihidrolipoil transacetilasa, que utiliza como coenzima ¿quién? A la lipoamida. ¿Y qué tiene la lipoamida? Las uniones azufradas. A ver, acá está, la lipoamida. Miren, la función azufrada. ¿Va a reaccionar con quién? Con el hidroxietilpirofosfato de tiamina, en presencia de la dihidrotransacetilasa. ¿Y qué forma? Miren ustedes. Se une a este brazo. Miren cómo se une la lipoamida con el grupo azufrado. Y forma ¿qué? El acetil, porque acá está el acetil dihidrolipoamida. Y acá está, acetildihidrolipoamida. Entonces, ¿cuál es ese compuesto acetildihidrolipoamida? Acá está, el ácido acético unido a la lipoamida. Y se liberó el pirofosfato. Ya se liberó el pirofosfato. Ya acá hemos llegado a la acetildihidrolipoamida realizada por la E2. A ver, acá está. La lipoamida ha reaccionado con el hidroxietil y ¿qué ha formado? El acetildihidrolipoamida. ¿Quién está haciendo la reacción? Su enzima dihidrotransacetilasa. Pero también la enzima permite el ingreso de la coenzima A. Ahí está la coenzima A. ¿Y qué va a formar? La hidrolipoamida. Y acetil-CoA. Ahí está la acetil-CoA. Ahí logramos formar la acetil-CoA. Y el resto de la lipoamida. ¿Ya? Acá estamos. Acetildihidrolipoamida. Se une ¿quién? El acetil-CoA. Acá está. La coenzima A. La coenzima A que se une al acetil. Acá está. Y forma la acetil-CoA. ¿Y qué más? Se libera la lipoamida. Se libera la lipoamida. Pero ¿a dónde hemos llegado? A la acetil-CoA. Listo. Pero la reacción tiene que terminar. ¿Estamos dónde? La dihidrolipoamida. ¿Cuál es el siguiente paso? A ver. El siguiente, acá estamos. Acetil-CoA y la dihidrolipoamida. Esta dihidrolipoamida todavía tiene los electrones del piruvato. Y entra la tercera enzima, la E3. La E3 se llama dihidrolipoil deshidrogenasa, que va a transferir sus electrones al FAT y forma FAT reducido. ¿Ven? Doctora, disculpe que la interrumpa. Algunos compañeros están en la sala de espera. ¿Podría aceptarlos, por favor? Ya he puesto a aceptar a todos. He puesto a aceptar a todos. Pero A ver. aún... Acá tengo 58 alumnos. Ajá, no he aceptado a 3. A ver, voy a poner admitir a todos, ¿ya? Mira, he puesto admitir a todos. Ahí está. Y ahora sí se conectaron. Subí el número. Ya están todos entonces, ¿verdad? Creo que sí, doctora. Ya, ok, seguimos entonces. Ya, ok, podemos continuar. Entonces les decía que estamos acá, que el FAT va a recibir los electrones y va a formar el FAT reducido. A ver,
Acá está. ¿Vieron? El FAT va a recibir los electrones que todavía tiene, ¿no es cierto?, la hidroliponida. Y entonces cuando recibe los electrones, miren, vamos a formar el FAT reducido. Ahí está. Y se recupera la lipoamida. Finalmente, ¿qué están viendo acá? Que el FAT reducido transmite sus electrones al NAT y forma NAT reducido. A ver, acá está. El FAT reducido le transmite sus electrones al NAT y forma el NAT. Y se recupera, ¿no es cierto?, el FAT oxidado. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Lo único que he hecho es ir paso por paso esta reacción que ustedes han visto. ¿Qué cosa es? Vuelvo a repetir. Una catálisis secuencial realizada por un complejo de 3 enzimas y 5 coenzimas, que ha permitido que el piruvato se descarboxile y pueda formar el acetil-CoA. ¿Por qué? Porque el acetil-CoA es el punto de entrada al ciclo de Krebs. Ahora sí. ¿Me han entendido ahora sí? A ver. ¿Está Sí, claro? profesor. Ya, Todo bien. sí. Seguimos entonces. Muy bien. Bueno, esto es lo mismo, las mismas, se los estoy dejando porque son las mismas reacciones, ¿ya? Sino que ahí va paso por paso. Vamos a hacer entonces lo que hemos dicho. Miren, ¿cuáles son las reacciones que se han producido en la descarboxilación del piruvato? Los electrones fluyen del piruvato a la porción lipoamida. ¿De quién? De la enzima dihidrolipoil transacetilasa. Luego pasa al FAT, de la dihidrolipoil deshidrogenasa. Y finalmente se reduce el NAT oxidado y se forma el NAT reducido. ¿Qué pasa con el grupo acetil? Se une a la coenzima A mediante un enlace tioéster de alta energía, acetil-CoA. Y finalmente el acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs. Ese es el resumen de lo que acabo de decir. ¿Ok? Entonces, si todo está claro, voy a hacer esta explicación final. A ver, veamos. ¿Qué tenemos acá? Miren, quiero que observen bien. Este es el complejo multienzimático. Este es el resumen, ¿ya? Este es el resumen. Porque es un poquito complejo por la cantidad de enzimas y coenzimas, pero lo vamos a hacer bien simple. A ver. ¿Qué es esto? La enzima, el complejo multienzimático, formado de 3 enzimas, E1, E2 y E3. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tienen? Las coenzimas, pirofosfato de tiamina, que la utiliza la E1, la lipoamida, que utiliza la E2, y el FAT, que utiliza la E3. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la primera reacción? Que la E1, la enzima E1, va a hacer la descarboxilación. Acá está, lo está descarboxilando. ¿A quién? Al piruvato. Acá está el piruvato. ¿No es cierto? Acá está el piruvato.
lo va a descarboxilar. ¿Y utiliza a quién? Al pirofosfato de tiamina. Entonces el pirofosfato de tiamina, ¿qué forma? El hidroxietilpirofosfato de tiamina y lo descarboxiló. ¿Correcto? El pirofosfato, acá está el hidroxietilpirofosfato de tiamina con la E1. ¿Ahora qué? Va a transferir sus electrones ¿a quién? A la lipoamida. Pero la lipoamida es coenzima de la E2. Entonces, aquí la E2 permite formar ¿qué? Acá está la dihidrolipoamida. Aquí está, con la E2. Pero también esta E2 permite que ingrese la coenzima A. Y ahí está. Le extrae el acetil. Ahí está el acetil y se une a la coenzima A. ¿Y qué forma? El resto de la molécula, que se llama dihidrolipoamida reducida. ¿Vieron? Ya. Entonces, ¿qué pasa con esta lipoamida reducida? Miren ustedes acá, miren nomás acá. ¿Cómo está la lipoamida? Oxidada. Pero acá está la lipoamida reducida. Tiene que recuperar su estructura original de la enzima. Entonces, estos electrones que tiene la lipoamida, ¿a quién se los va a ceder? Al FAT. Y forma el FAT. ¿Ve? Acá, a la E3 y al FAT le dona sus electrones. Y va a formar FAT reducido. Y recupera la lipoamida oxidada como está acá. ¿Vieron? Ahí está. Pero ustedes ven que la E3, ¿no es cierto? Es FAT oxidada, pero acá está reducida. Entonces, para recuperar la enzima en su forma oxidada, tiene que liberar sus electrones. Muy bien. ¿Quién acepta los electrones del FAT? El NAT. Y el NAT pasa de oxidado a reducido y el FAT se recupera nuevamente a la forma oxidada. Entonces hemos llegado nuevamente a la forma original del complejo multienzimático. ¿Cuál es el producto? Formar acetil-CoA y NADH. ¿Vieron? Entonces, lo que he explicado es la reacción secuencial. La reacción secuencial, ¿no es cierto?, de la descarboxilación del piruvato hasta acetil-CoA. Ahora sí, bien, esta es una diapositiva que les permite entender por qué son estas reacciones secuenciales. ¿Sí? Reacciones secuenciales. Bien. Acá tienen todo lo que les he dicho. Todo. ¿Ya? Lo único que les queda es leer paso por paso. ¿Sí? Nada más. Pero la explicación ya está dada, ¿no? A ver, aquí hay una señorita Angie que dice que, vamos a ver, vamos, ya le di acceso para que ingrese, ¿ya? Admitir, ahí está admitiéndola, ¿ya? Francisco José Cáceres igual, ya le he dado acceso, no sé por qué no hay acceso para ellos. Bien, muy bien. Entonces, aquí está la explicación. Ahora vamos a ver
Vamos a ver ahora la aplicación. ¿A dónde nos lleva? Porque ustedes se preguntarán, pero la doctora, ¿para qué nos enseña esto? Uno, porque tenemos que saber la vía metabólica. Y dos, porque vamos a ver cómo afecta al organismo cuando estas enzimas o estas coenzimas no están presentes. A ver, miren. Antes de la aplicación, me olvidé de decirles que hay la regulación. Regulación. A ver, acá está. Regulación alostérica. Y hay una regulación covalente. Regulación alostérica quiere decir que este complejo de la piruvato de hidrogenasa puede ser activada o inhibida. A ver, ¿quiénes son inhibidores? Los productos. ¿Quiénes son los productos? ¿No es el acetil-CoA? ¿No es el NADH? Muy bien. Y todas las sustancias ricas en energía. En otras palabras, cuando ya hay energía, ¿para qué voy a seguir descarboxilando el piruvato? Entonces, las otras sustancias ricas en energía, ¿qué cosas son? El ATP, los ácidos grasos. Estas sustancias son inhibidores. ¿Y quiénes son activadores de la piruvato de hidrogenasa? Cuando no hay energía. ¿Y cuando no hay energía? AMP, coenzima A y el NAT. ¿Vieron? Entonces, hay una regulación alostérica. Aquí está, miren, el piruvato que hemos dicho. Se tiene que descarboxilar a acetil-CoA. Muy bien. Pero esta enzima, este complejo piruvato de hidrogenasa, tiene inhibidores. ¿Quiénes son los inhibidores? Ustedes lo acaban de ver. Los productos. ¿Y quiénes son los productos? El acetil-CoA, el NADH, el ATP. Pero ¿quiénes son activadores? Cuando no hay energía. ¿Cuándo no hay energía? Cuando hay AMP. Por eso acá digo, los productos la inhiben y las necesidades energéticas la activan. ¿A quién? A la piruvato deshidrogenasa. No se olvide, reacción irreversible. ¿Está bien? Entonces, y aquí está. Acá está. El complejo de la piruvato de hidrogenasa se regula por dos mecanismos: regulación alostérica y modificación covalente. La regulación alostérica se produce porque el complejo es fuertemente inhibido por los productos. ¿Cuáles son? Ya los he mencionado. No. Por el contrario, un aumento de la CoA y del NAT y de la AMP son activadores. Muy bien. Entonces, lo mismo. Lo que pasa es que yo no hago mucho texto. Yo lo explico más, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, si ustedes quieren leerlo, ahí está también. ¿Sí? Entonces, no se olvide. El piruvato tiene activadores y tiene inhibidores. ¿De quién? ¿No? Activadores cuando hay rico energía. Activadores cuando falta la energía. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Hemos dicho, así como hay una regulación alostérica, hay modulación covalente. ¿Qué quiere decir? Que aparte de estas tres enzimas que hemos hablado, hay dos enzimas reguladoras capaces de modificar covalentemente a la E1. ¿Quiénes son? La E1 quinasa. ¿Qué hemos dicho que hacen las quinasas? No hemos dicho que fosforilan. Al fosforilar a la E1 la inactiva. Esta quinasa es activada por el NADH y acetil-CoA. Pero hay otra, fosfatasa.
Y hemos dicho que la fosfatasa quita el fósforo. Al desfosforilar, la activa. A ver, vamos a ver. ¿Está? Vean. ¿Qué tenemos acá? La puerta toca. ¿Qué tenemos acá? Forma activa de la piruvato de hidrogenasa. ¿Sí? ¿Qué está haciendo la quinasa? La está fosforilando. ¿Sí? Y acá la fosforiló. La ven a la enzima fosforilada. Pero al hecho de haberla fosforilado, la ha pasado de activa a inactiva. Ahí está. ¿Y quién la inactiva? Cuando hay producto, pues, si ya tenemos NADH, ya tenemos acetil-CoA, ¿para qué va a seguir la vía activa? Ya no, hay que inhibirla. ¿Y cómo se inhibe? Por fosforilación. Ahí está. Lo contrario, si ya necesitamos energía, ¿qué pasa? Le quitamos el fósforo. ¿Y quién realiza eso? Ustedes saben que es la fosfatasa, la piruvato de hidrogenasa fosfatasa. Ahí está, le quita el fósforo. ¿Y quién activa? El magnesio y el calcio. El calcio es importantísimo. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos la contracción muscular, un músculo, un ejercicio vigoroso, necesitamos energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que la descarboxilación del piruvato se produzca, porque ahí me va a dar energía. ¿Vieron? Entonces, el calcio es un potente activador de la fosfatasa. ¿Para qué? Para quitarle el fósforo y transformar de inactiva a activa. Vamos a leerla. La piruvato de hidrogenasa sinasa fosforila. Acá está. La está fosforilando. Al fosforilarla, la inactiva. Entonces, inactiva a la E1. Acá está. Y la piruvato de fosfatasa desfosforila y activa a la E1. Esta etapa. La sinasa por sí misma se activa alostéricamente por el ATP, el acetil-CoA y NADH. En consecuencia de la presencia de esos productos de alta energía, la piruvato se inactiva. ¿Ve? Lo que afecta esta proporción. Esto es importantísima, esta proporción. ATP, ADP. NADH, NAD. Acetil-CoA, CoA. ¿Eso de qué depende esta proporción? Si hay necesidad de energía o no. Por ejemplo, una célula que no necesita, que está en reposo, esta relación, ¿no es cierto?, cambia a una célula que sí necesita energía. Acá está el calcio, mira lo que está diciendo el calcio. El calcio es un fuerte activador, la piruvato de hidrogenasa, fosfatasa. ¿Por qué? Estimula la actividad de la E1 en el músculo esquelético durante la contracción. Durante la contracción, ¿qué tenemos? Liberación de calcio. Por lo tanto, estimula a la enzima y tenemos energía. Ahí está. Entonces, estos son dos mecanismos de regulación de la piruvato de hidrogenasa. Bien. Ahora sí, entremos a la regulación. A la aplicación. ¿Qué pasa? Miren, ustedes se preguntarán, ¿por qué la doctora nos enseña estas cosas? Porque esto está directamente relacionado al manejo médico. Mañana ustedes van a manejar estas situaciones. Pero si yo no sé metabolismo, no voy a poder. A ver, vamos a ver. Miren, ¿qué hemos dicho? Ya ustedes lo conocen. Esto es la glucólisis, que lo puede realizar los hidratos de carbono, lo puede realizar el glucógeno, etcétera, etcétera. Ya no vamos a repetir lo que es glucólisis. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Que el ácido pirúvico se tiene que transformar en acetil-CoA.
¿Por qué? Porque el acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs. Ahora, en esta partecita nada más, en esta partecita, ¿qué hemos dicho? Que el ácido pirúvico, para que pase a acetil-CoA, necesita coenzima. ¿Qué coenzima? Pirofosfato de tiamina o vitamina B1. Pero ¿qué pasa si el paciente o el sujeto no ha comido vitamina B1? No tiene pirofosfato de tiamina. Y si no hay pirofosfato de tiamina, la enzima puede transformar el ácido pirúvico en acetil-CoA. No. Entonces, ¿qué hace? El ácido pirúvico se acumula. ¿Y qué hace el organismo? Lo transforma en ácido láctico. Ahí está el asunto. Incrementa la formación de ácido láctico. Entonces, ¿quiénes presentan este problema? Los sujetos alcohólicos. Ellos se alimentan mal, ¿no es cierto? O sea, ellos por la bebida del alcohol, calorías muertas, mala alimentación, no come, pues no ingiere vitamina B. ¿Qué sucede? Este paciente no tiene pirofosfato de tiamina. Si no hay pirofosfato de tiamina, se acumula piruvato. Cuando se acumula el piruvato, hay acidosis láctica y la acidosis láctica es mortal. Los sujetos que tienen cirrosis, una de las causas graves que tiene el paciente es la acidosis láctica que forma. Como no puede haber energía, hay baja utilización de glucosa, hay trastornos neurológicos del paciente. Entonces estos pacientes cuando ingresan a las salas le dicen es cirrótico, es alcohólico, y estos pacientes van a tener trastornos neurológicos, o sea, en el sentido de que están desorientados en tiempo y espacio, ¿no? Tienen el delirio de la persecución. Ese hombre me quiere matar, ese hombre tiene un cuchillo, ese hombre que está parado en la puerta me quiere matar, y no hay ningún hombre, no hay nadie, y son trastornos neurológicos porque está afectando, ¿no es cierto?, metabolismo de la glucosa. Esta es una aplicación que ustedes lo van a ver en pacientes consumidores de alcohol. Otra presentación de acidosis láctica es la carencia de la enzima. Hay causa congénita, hereditaria de la piruvato de hidrogenasa. ¿Sí? Estos pacientes igual van a formar una acidosis láctica. Tercero, ¿cuándo nosotros podemos presentar también una acidosis láctica? Cuando nosotros comemos iones tóxicos como el arsénico, como el mercurio. ¿Por qué? Porque forman complejos con el SH del ácido lipoico. Si reaccionan con el ácido lipoico, inhiben la piruvato de hidrogenasa. Por lo tanto, al no haber la enzima, aumenta el piruvato. Acuérdense, el SH de la lipoamida. Este mercurio, este arsénico, se reacciona con el SH y por lo tanto inhibe a la enzima. Entonces, por eso se preguntan o nos preguntamos por qué una intoxicación por el arsénico o por el mercurio es tóxico. Es tóxico por esto, pues interrumpe la vía metabólica porque ha reaccionado con un compuesto que es el ácido lipoico, el SH del ácido lipoico. ¿Sí? Ahí está. Entonces, estoy haciendo tres aplicaciones de trastornos, ¿no es cierto?, del metabolismo, de la descarboxilación del piruvato. Entonces, muy importante la ingesta de vitamina. Miren,
Cuando hay deficiencia de la vitamina B1, algo ya hemos dicho que produce una enfermedad que se llama el beriberi. ¿Qué cosa es beriberi? Extrema debilidad, ¿no? Entonces, compromete la masa muscular, el tejido muscular esquelético, o puede comprometer. ¿Por qué? Porque son los tejidos que más gastan energía, pero no hay energía, ¿no ve que está siendo interrumpido el metabolismo de los carbohidratos? Entonces aparece el beriberi seco, y hay un beriberi húmedo, porque vamos a ver que va a comprometer a otro órgano que también utiliza mucha energía, que es el corazón. Y aquí está, beriberi seco, caracterizado por una neuropatía periférica, con atrofia muscular de las extremidades. Miren ustedes. Y cuando hablo de beriberi húmedo, caracterizado por la dilatación del corazón. En todos los diámetros está aumentado el corazón. Eso es lo que ustedes van a ver mañana. Pero si ustedes no saben metabolismo, ¿cómo vamos a poder entenderlo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa produce la deficiencia de vitamina B1? Encefalopatía de Wernicke o psicosis de Korsakoff. Y ustedes van a tener un síndrome que se llama el síndrome de Wernicke y Korsakoff, la suma de los dos. ¿Qué cosa quiere decir? En la encefalopatía por Wernicke hay confusión, ataxias, miren, oftalmoplegia. Y en el Korsakoff, inhabilidad para recordar, amnesia, desmelinización. Entonces las dos se juntan y se llama el síndrome de Wernicke y Korsakoff. Cuando ustedes lleguen a clínica y les pregunten qué cosa es el síndrome de Wernicke y Korsakoff, ya lo saben. ¿Sí? Deficiencia de vitamina B1. ¿Y qué pasa si no hay vitamina B1? No hay pirofosfato de tiamina. Y si no hay pirofosfato de tiamina, no hay descarboxilación del piruvato y no se forma acetil-CoA. Y si no se forma acetil-CoA, ¿qué pasa? Como vamos a ver, no hay ciclo de Krebs. No hay transportadora de electrones, no hay energía. ¿Vieron? Muy bien. Esta es una muestra, miren ustedes, extrema debilidad, ¿no? Está. ¿Qué pasa? Falta de tiamina. ¿Está? Y el edema, el beriberi húmedo, hay edema, miembros inferiores. Miren, miembros inferiores. Esta se llama el signo de la fovea. Con el dedo pulgar se aprieta el edema. Miren, y queda la huella por unos segundos. Luego se vuelve nuevamente a uniformizar. Este es edema para hacer nutrición es bilateral. Siempre nutrición es bilateral. Ambas manos, ambas piernas, ambos codos, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Y este es el resumen, ¿no? Este es el resumen que yo quiero que lo entiendan. Que todas estas sintomatologías, cuando hagan terapéutica, van a ver que no surge efecto ningún cardiotónico. Ningún cardiotónico. ¿Cuál es el que se recupera el paciente? Dándole tiamina. El manejo, dándole tiamina al paciente. 50, 200 miligramos de tiamina a diario, el paciente sale de su problema. ¿Está bien? Muy bien. ¿Me han entendido? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Me responden si me han entendido? Está claro. Está claro. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer 5 minutitos para entrar al ciclo de Krebs, ¿correcto? No se alejen mucho. Vamos a
a ponernos de pie para mejorar la circulación y alguna función fisiológica que desee. 5 minutitos. Vamos a continuar, señores alumnos. A ver, vamos a hablar ahora sí, del ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Qué tenemos? El ingreso del ciclo de Krebs como acetil-CoA. Y ustedes estoy segura que han desarrollado el ciclo de Krebs. Entonces va a ser un poco más fácil avanzar en la explicación para llegar al final a la extracción de energía y la formación de ATP. Entonces, empecemos. Aquí está. Cuando nosotros oxidamos, en este caso la glucosa, o todas las moléculas combustibles, porque todas realizan la extracción de energía, pero en este caso estamos hablando de glucosa. ¿Qué hemos hablado? La glucólisis. Hemos dicho que ese producto de la glucólisis aeróbica es el piruvato. ¿Y qué es lo que acabamos de hacer? Que el piruvato se tiene que descarboxilar. Ustedes ven acá el CO2 para formar el acetil-CoA.
Acetil-CoA, que es la manera que ingresa al ciclo de Krebs. ¿Qué cosa estamos viendo acá? Que hay una extracción de energía, hay extracción de electrones. Cuando se ha oxidado la glucólisis a piruvato, extracción de electrones. Cuando el piruvato ha pasado a acetil-CoA, extracción de electrones. Miren, ahí están los electrones. ¿Y quién los está recibiendo? No acaban de ver. Quien ha recibido los electrones ha sido el NADS. Ahí está el NADS. Ahí está. Cuando hemos hecho la descarboxilación del piruvato, no hemos dicho que los electrones los recibe el NADS. Ahí está el NADS. Muy bien. Ahora pasemos a hablar del ciclo de Krebs, que también va a eliminar en sus reacciones de óxido-reducción electrones. ¿Y quiénes van a recibir estos electrones? Estos transportadores ricos en energía, NADS y FADS. Empecemos entonces. Ciclo de Krebs. Doctora, disculpa que le interrumpa. Una compañera se le salió el Zoom, o sea, salió del Zoom y no puede volver a ingresar. ¿Podría aceptarla, por favor? Claro, no hay problema. Ya. Ya están todos. ¿Ya? Ok, sigamos entonces. Vamos a hablar del ciclo de Krebs. ¿Qué pasa con este acetil-CoA? Se incorpora al ciclo de Krebs. ¿Qué estamos viendo? Que se libera CO2, ¿no? Y esta eliminación de electrones va a ser utilizada para formar el ATP. ¿Por qué? Porque estos electrones van a ser recibidos por estos transportadores reductores NADH, FADH, que terminan formando ATP. Hoy día no sé si nos alcance la tercera etapa, que es la cadena transportadora de electrones, pero vamos a ver primero el ciclo de Krebs. Acá está. Este es el ciclo de Krebs. El acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Y qué está formando? NADH, FADH. ¿Sí? ¿Producto de qué? De la liberación de electrones cuando el acetil-CoA se oxida. ¿Sí? A ver. El ciclo de Krebs es la vía de oxidación completa de los carbonos provenientes del acetil-CoA. ¿Correcto? La vía de entrada del acetil-CoA al ciclo de Krebs es la reacción de oxalacetato para formar citrato. ¿Qué más? El oxalacetato se regenera después de 8 reacciones, que lo vamos a explicar de una manera rápida. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender de esto? Porque si yo les comienzo a preguntar a ustedes qué cosa es el ciclo de Krebs, es muy probable que ustedes me digan, es una secuencia de 8 reacciones enzimáticas. ¿Y qué más? Y ahí queda. No, lo que tenemos que entender esto es lo siguiente, que el ciclo de Krebs es obtener electrones de alta energía, que luego van a pasar a la cadena transportadora de electrones y van a hacer la fosforilación para entender cómo formamos ATP. ¿Correcto? Por eso esta vía es completa. Estas 3 fases comprende la extracción de energía cuando la glucosa se oxida en el organismo. Si no, lo tenemos que hacer por pasos como estamos haciendo. Empecemos entonces. ¿Qué podemos decir? Acá está. Cuando yo les digo, háblame de la reacción del ciclo de Krebs, ustedes se van a remitir a esta reacción que está en esos libros. ¿Sí? ¿Qué cosas son? 8 reacciones enzimáticas. ¿Donde qué tenemos? Diferentes intermediarios de la glucólisis. ¿Sí? A ver, si yo quiero entender cuáles son esas 8 reacciones, tengo que decir que hay una reacción de condensación. 1. ¿Qué cosa es decir condensación? Que el acetil-CoA, cuando ingresa, se va a unir al oxalacetato.
y va a formar el citrato. Citrato, ¿qué cosa es? Un intermediario de 6 carbonos, 4 del oxalacetato y 2 del acetil-CoA, me da los 6. Ahí está, citrato. Primera reacción. Luego hay 2 reacciones catalizadas por la aconitasa, dehidratación e hidratación para formar el isocitrato deshidrogenasa. Tercera reacción. ¿Qué se está produciendo? Una descarboxilación. Por eso se llama descarboxilación oxidativa. Muy bien. Luego hay una segunda descarboxilación y eso se llama también descarboxilación oxidativa, pero ejecutada por otra enzima, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Estas 2 reacciones, ¿qué cosas son? Deshidrogenasas. Ustedes están viendo ahí, deshidrogenasa. Quiere decir que le está quitando hidrógeno, electrones. ¿Y quién los está recibiendo? El NAT. Listo. Luego, esta segunda descarboxilación oxidativa va a producir un compuesto rico en energía. ¿Por qué? Porque se está uniendo a la coenzima A, succinil-CoA, compuesto muy rico en energía. Y que esta energía la puede liberar. Y eso se llama fosforilación a nivel de sustrato, que puede liberar esta energía. La siguiente compuesto se llama succinato. El succinato también pasa a fumarato, liberando su par de electrones, pero ¿a quién? Ya no al NAT, sino al FAT. Y eso se llama la tercera deshidrogenasa. Y la cuarta y última deshidrogenasa es esta, de la malato deshidrogenasa, donde pasa el malato a oxalacetato. Por lo tanto, acá hay una reacción de óxido-reducción donde sus electrones los recibe el NAT. Si yo les pregunto, ustedes me iban a responder de esta manera. Correcto. Eso es. El ciclo de Krebs no es otra cosa que 8 reacciones catalizadas por enzimas. Pero no es solamente eso, sino que acá hay 4 deshidrogenasas que van a hacer que se liberen los electrones y van a aceptar esos electrones el NAT y el FAT. ¿Correcto? Empecemos entonces. Lo vamos a hacer paso por paso de una manera bastante rápida. ¿Por qué? Para que entendamos cómo se va formando estas deshidrogenaciones. ¿Correcto? Cómo se forma NADH y FADH. Miren acá. Esta es una diapositiva un poco cargada, pero es completa. ¿Por qué? Porque nos está mostrando cómo se forma el agente reductor NADH. ¿Producto de qué? De 3 deshidrogenasas. Miren, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato y malato deshidrogenasa. 3 deshidrogenasas. Pero hay una cuarta deshidrogenasa, la succinato deshidrogenasa, que los electrones ya no los recibe el NAT, sino el FAT. Y finalmente hay un compuesto rico en energía, el GTP, que se puede transformar en ATP. Eso es el ciclo de Krebs. A ver, empecemos. 2 átomos de carbono ingresan al ciclo. Acá está, el acetil-CoA tiene 2. Y 2 átomos dejan. Miren, acá se está liberando. Ahí dice, 2 carbonos dejan el ciclo. ¿Qué más? 4 pares de átomos de carbono dejan el ciclo, en el ciclo de reacciones de óxido-reducción. Acá les dije, 1, 2 y 3 que van al NAT y 1 que van al FAT. Son las 4 deshidrogenaciones. 2 moléculas de NAT son reducidas en la descarboxilación del isocitrato y alfa-cetoglutarato. Acá está.
Una molécula de FAT es en la oxidación del succinato. Y una NAT es reducido por la malato deshidrogenasa. Y finalmente hay un enlace rico en energía. Esto, en resumen, es esto. Léanlo, en resumen es eso. Pero vamos a hacerlo paso por paso, ¿no? De una manera rápida. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo se forma el citrato? Cuando ingresa 2 moléculas de acetil-CoA y se unen con el oxalacetato que tiene 4 y forma uno de 6. Por eso se llama de unión, ¿no? De unión. ¿Quién cataliza la citrato sintasa? ¿No? Muy bien. Citrato tiene que transformarse en isocitrato, pasando por un intermediario inestable que se llama cis-aconitato. ¿Qué hay? Miren, no es más que una modificación intramolecular, pero lo realiza esta enzima aconitasa. Hemos llegado al isocitrato. ¿Está? La aconitasa, esta enzima, tiene un centro, acá, miren ustedes, tiene un centro fierro azufrado, el fierro y el azufre, que actúa como centro de fijación de sustrato y centro catalítico. Bueno, ¿a dónde hemos llegado? Al isocitrato. ¿Dónde está el isocitrato? Acá está. El isocitrato. Entonces, acetil-CoA más el oxalacetato ha formado citrato. Y la conitasa nos ha permitido formar isocitrato. Ahora quiero que vean. Acá del isocitrato a alfa-cetoglutarato, ¿qué hay? Una descarboxilación. Y no solamente una descarboxilación, sino una deshidrogenación. ¿Quiénes están recibiendo estos electrones? El NAT. A ver. Acá están. Isocitrato, sus 2 electrones los está recibiendo el NAT y forma el NAT reducido. Isocitrato deshidrogenasa. Ha producido una descarboxilación, acá está la descarboxilación. ¿Y qué ha formado? El alfa-cetoglutarato. Ah, muy bien. Miren, acá está el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato sufre una segunda descarboxilación y también una segunda deshidrogenación y forma NADH para formar succinil-CoA. ¿Vale? Acá está. Succinil-CoA. El alfa-cetoglutarato, por alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se descarboxila y se oxida ¿a qué? A succinil-CoA. Ahí está. Entonces acá hay una segunda deshidrogenasa, pero que está permitiendo el ingreso de la coenzima A. Y ustedes saben, la coenzima A tiene este enlace rico en energía, SH. Acá está. Miren, succinil-CoA sintetasa. ¿Sí? Acá está. Va a permitir que la coenzima se libere. ¿Como qué? Como energía, GTP. Esta coenzima se va a formar como GTP o ATP. Acá dice, la formación acoplada de GTP a expensas de energía liberada por la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato es otro ejemplo de fosforilación a nivel de sustrato. Claro, acá está succinil-CoA rico en energía, coenzima A. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos acá. Acá, succinil-CoA, que puede liberar este enlace rico en energía. ¿Y qué hemos formado? Succinato. Succinato se tiene que oxidar a fumarato. Quiere decir que acá hay otro par de electrones, otra deshidrogenasa. Y ese par de electrones, ¿quién lo recibe? El FAT. A ver. Acá está. Succinato
libera sus electrones, se oxida a fumarato. ¿Y quién acepta los electrones? El FAT, pasando a FAT reducido. Ahí está. Tercera deshidrogenasa. Tercera deshidrogenasa. Sigamos. Acá está. El fumarato tiene que transformarse en malato para que pueda desprender su cuarto par de electrones y pasar nuevamente a oxalacetato. ¿Qué quiere decir? Que ahí cae una cuarta deshidrogenasa que convierte el malato en oxalacetato. A ver. Ahí está. Previamente ha entrado una molécula formada porque volvemos a recuperar el oxalacetato. ¿Está bien? Listo. Vamos a hacer el balance entonces. Vamos a hacer el balance. ¿Qué hemos terminado? Toda la ruta metabólica y hemos llegado nuevamente a oxalacetato. Vamos a hacer entonces ahora el balance. ¿Cuál es el balance? Un acetil-CoA necesita 3 de agua, 3 de NAD oxidado, un FAT oxidado y un GDP. ¿Para formar qué? 2 de CO2, 3 NAD, un FAT, una coenzima A y un GTP. Este es ¿qué? Esto es entonces el balance del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cuánta energía se va a formar, cuántos ATP, cómo se va a formar el ATP, porque estos compuestos son ricos en energía, ¿sí? A ver, pero tiene que transformarse en ATP. Muy bien. Este ciclo de Krebs también está regulado, sí, y se ha demostrado que el ciclo de Krebs se acelera o se inhibe de acuerdo a cómo necesite energía y conforme haya sustratos o abunden los productos. Como yo les he dicho, si yo tengo mucho producto, voy a inhibir, ¿verdad? Si yo necesito más energía, tengo que activar. Eso es. Entonces, en la regulación del ciclo de Krebs interviene si es que hay substrato, si es que hay mucho producto, y estas 3 enzimas que se ha demostrado que juegan un rol fundamental cuando hay productos. A ver, la enzima citrato sintasa. ¿Quién lo inhibe? Cuando hay productos. ¿Y cuándo hay productos? Cuando ya tengo NADH, cuando ya tengo succinil-CoA, cuando ya tengo citrato o cuando ya tengo ATP. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la citrato sintasa, ¿qué produce? Citrato. Pero si ya tengo citrato, el producto puede inhibir a la enzima. Si ya tengo ATP, el ciclo de qué cosa es? Generar energía. Pero si ya tengo energía, se convierte en inhibidor. NADH, ya pues ya es energía, ¿para qué? Voy a hacer más ciclo de Krebs. Esos se llaman inhibidores. Activadores cuando falta energía, ADP. Igual decimos de la otra enzima. Son 3 enzimas que entran en la regulación del ciclo de Krebs. La citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa, que tienen inhibidores, el producto, o activadores como el calcio. Y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que igualitito tiene inhibidores a succinil-CoA y activadores el calcio. A ver, acá está.
¿Ven? La misma diapositiva también se las doy acá, para que ustedes lo lean con tranquilidad. Por ejemplo, acá, la citrato sintasa. ¿Qué hace la citrato sintasa? ¿No es la enzima que une el acetil-CoA con el oxalacetato para formar citrato? Sí, pues. Pero entonces esta enzima puede ser inhibida. ¿Cuándo hay inhibida? Cuando ya tengo mucho NADH. Cuando yo tengo mucho succinil-CoA, miren, la succinil-CoA lo está inhibiendo, ¿sí? Cuando tengo mucho citrato, claro, citrato es el producto. Cuando yo tengo mucho ATP, claro, porque es energía. Eso quiere decir, estas tres enzimas que están acá, citrato sintasa, esta otra enzima, isocitrato deshidrogenasa, y esta otra enzima, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, intervienen en la regulación del ciclo de Krebs. El regulador más importante es esta relación, NAD-NADH, porque eso depende si la célula está en reposo, que no necesita energía, por lo tanto, ATP será mayor que el ADP, o el NADH será mayor que la NA, que el NAD, ¿no es cierto? Eso es, por eso dice, es el regulador mitocondrial más importante. Depende que la célula esté en reposo o que la célula esté en actividad con deseos de energía. Muy bien. Si yo les pregunto, ¿para qué sirve el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es una reacción, son un conjunto de 8 reacciones. ¿Eso es solamente el ciclo de Krebs? No. Ciclo de Krebs es más que eso. Ciclo de Krebs es entender que el ciclo de Krebs participa en la síntesis, o sea, en el anabolismo o en el catabolismo. Eso es síntesis, eso es ciclo de Krebs. No solamente es generar energía. Por eso se llama anfibólicos. El ciclo de Krebs es anfibólico. ¿Qué quiere decir? Que hace el anabolismo y hace el catabolismo. ¿Cómo así? Miren, los intermediarios del ciclo de Krebs permiten hacer síntesis. A ver, el citrato permite sintetizar ácidos grasos. El alfa-cetoglutarato, formar aminoácidos. Succinil-CoA, formar el grupo N, porque entran las porfirinas. El oxalacetato forma aminoácidos, aspartato, asparragina, y esos aminoácidos ustedes saben que forman las pirimidinas en los ácidos nucleicos. ¿Qué quiere decir entonces? Que el ciclo de Krebs está favoreciendo, los intermediarios están favoreciendo la síntesis de compuestos. Miren, podemos sintetizar glucosa. ¿Cómo así? El oxalacetato, que es un intermediario del ciclo de Krebs, luego vamos a ver que hay una enzima que se llama fosfoenol carboxiquinasa que sintetiza glucosa. ¿Vieron? Entonces, tenemos que el ciclo de Krebs es síntesis y degradación. Acá estamos sintetizando. E incluso, miren, carácter anfibólico del ciclo. Podemos sintetizar ácidos grasos, podemos sintetizar purinas, podemos sintetizar el grupo E o las porfirinas, podemos sintetizar purinas y pirimidinas. ¿Entendieron? Por eso se llama anfibólico. O sea, entendamos que el ciclo de Krebs no es solamente una secuencia de reacciones. Si un intermediario del ciclo de Krebs no se forma,
la síntesis de aminoácidos, por ejemplo, no se produce. Así, se bloquea. E inclusive nosotros tenemos sistemas de regulación del ciclo. Acá está, por ejemplo, miren, ¿qué sucede? ¿Qué les he dicho? Que el piruvato se transforma en acetil-CoA, que es la forma que ingresa al ciclo de Krebs. Pero ¿a quién se junta? ¿Con quién reacciona el acetil-CoA? Con el oxalacetato. Pero no hay pues oxalacetato. No hay oxalacetato. ¿Qué hace el acetil-CoA? Entonces nosotros entramos a una regulación. Nosotros tenemos una enzima, piruvato carboxilasa, que permite que el piruvato sintetice oxalacetato. Ahora sí, el acetil-CoA va a reaccionar con el oxalacetato y va a seguir el ciclo de Krebs. ¿Vieron? Eso se llama regulación. Eso se llama regulación. ¿Sí? Muy bien. ¿Podemos sintetizar glucosa? Sí, eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Y cómo sintetizamos glucosa? Y eso se llama gluconeogénesis. Porque un intermediario, miren, un intermediario del ciclo de Krebs llamado malato, oxalacetato, son punto de partida para sintetizar glucosa. Y eso se llama gluconeogénesis. ¿Y cómo hacemos la gluconeogénesis? Porque estas sustancias llamadas piruvato, malato, oxalacetato van a permitir que nosotros sinteticemos glucosa. Eso hace el ciclo de Krebs. Eso hace el ciclo de Krebs. O sea, no es solamente suma de 8 reacciones, no. Entonces esto se llaman reacciones anapleróticas. ¿Qué quiere decir? Si yo no tengo oxalacetato, nosotros podemos formarlo. ¿Cómo? Carboxilando el piruvato por la piruvato carboxilasa y ya tengo oxalacetato. Lo que yo les decía, no tengo oxalacetato, pero sí podemos formarlo. ¿Cómo lo formamos? Carboxilando el piruvato. Piruvato se puede formar oxalacetato por la piruvato carboxilasa. Ahí está, la piruvato carboxilasa puede transformar el piruvato en oxalacetato. ¿Eso qué se llama? Reacciones anapleróticas. El fosfenol piruvato se carboxila y forma el oxalacetato. ¿En dónde? En tejidos como el hígado, como el riñón, el músculo esquelético. Y en sí, varios intermediarios se pueden realizar de esa manera. ¿Qué más? Y vamos a ver que varios aminoácidos entran al ciclo de Krebs. Miren la importancia que tiene el ciclo de Krebs. Estos aminoácidos que entran al ciclo de Krebs se llaman aminoácidos glucogénicos. ¿Sí? A ver, todo lo que está en verde, alanina, cisteína, glicina, serina, treonina, ¿qué forman? Oxalacetato. Arginina, glutamato, glutamina, histidina, prolina, alfa-cetoglutarato. Metionina, trionina, valina, succinil-CoA. Asparagina, aspartato, oxalacetato. O sea, cuando hagamos el metabolismo de las proteínas, vamos a ver que nosotros podemos transformar los aminoácidos en intermediarios del ciclo de Krebs. Y esos, ¿qué hacen? Sintetizan glucosa. ¿No acaban de ver que el ciclo de Krebs permite sintetizar glucosa? Muy bien, eso se llama aminoácidos glucogénicos. Como estamos hablando de carbohidratos, estamos hablando de aminoácidos glucogénicos. Hay otro tipo de aminoácidos, sí, que ya no se sintetizan glucosa, sintetizan cuerpos cetónicos. Eso es otro. O aminoácidos que hacen las dos funciones, pero solamente estoy enfatizando aquellos que son glucogénicos. Todo eso hace el ciclo de Krebs, todo eso hace el ciclo de Krebs, ¿correcto? Y vamos a terminar con el rendimiento energético de la oxidación de la glucosa.
Vamos a terminar con el rendimiento energético de una manera muy rápida. A ver, vea, yo estoy segura que ustedes también lo han hecho. Vamos a ver. Para ver el rendimiento energético que se realiza en la cadena transportadora de electrones, tienen que llegar todos los electrones de la oxidación de la glucosa hasta la misma matriz mitocondrial donde se realiza la síntesis de ATP. ¿De dónde van a venir los electrones? Van a venir de la glucólisis, van a venir de la descarboxilación del piruvato, van a venir del ciclo de Krebs. ¿Ok? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos hecho glucólisis? Sí. ¿Hemos hecho descarboxilación del piruvato? Sí. ¿Hemos hecho ciclo de Krebs? Sí. Ahora vamos a ver, todos estos electrones que se han liberado van a entrar a la cadena transportadora de electrones para ver cómo sintetizamos ATP. ¿Correcto? Muy bien. Y acá está. ¿Qué sucede? Que estos electrones tienen que llegar a la cadena transportadora de electrones para formar los ATP. No hay problema. Tenemos electrones de la glucólisis, tenemos electrones cuando el acetil-CoA se oxida y tenemos electrones del ciclo de Krebs. Pero ¿qué pasa? Que no hay problema con la descarboxilación del piruvato, porque acabamos de ver que la descarboxilación del piruvato se produce en la mitocondria, y ahí están el NADS, y el NAD entra a la cadena transportadora de electrones. El ciclo de Krebs también se realiza en la mitocondria, por lo tanto el NADS y el FADS entran a la cadena transportadora de electrones. ¿Cuál es el problema? El problema es la glucólisis. La glucólisis, ¿dónde se produce? En el citosol. Entonces, ¿cómo va a ingresar los electrones? Ustedes se acuerdan que en la glicólisis se liberan 2 NADH. ¿Cómo van a ingresar estos 2 NADH a la mitocondria para formar el ATP? No puede. ¿Por qué no se puede? Porque estos electrones son impermeables a la membrana mitocondrial. No pueden ingresar. Vuelvo a repetir. La descarboxilación del piruvato no hay problema, porque se produce en la mitocondria. El ciclo de Krebs no hay problema, porque se produce en la mitocondria. La glucólisis es el problema. Entonces, ¿qué se necesita? 2 lanzaderas que permitan ingresar los electrones del NADH a la mitocondria. Esos, ¿cómo se llaman? Glicerol fosfato y la malato aspartato. ¿Sí? ¿Qué hacen estas 2 lanzaderas? Transfieren los electrones del NADH que se han formado por la gliceraldehído deshidrogenasa de la glucólisis. Entonces, acá está. Una lanzadera. ¿Qué hace? Vamos a ver. Una es citosólica y actúa produciendo glicerol 3-fosfato y la otra es una proteína integral de la membrana interna de la mitocondria. A ver, acá está, miren. Este es la glucólisis. ¿Qué tenemos? NADH. Los electrones del NADH no pueden ingresar a esta membrana mitocondrial para formar ATP. Entonces, son impermeables esta membrana. Entonces, ¿qué sucede? Va a usar 2 enzimas, la glicerol 3-fosfato de hidrogenasa citosólica. ¿Qué hace el NADH? Transfiere sus electrones. Ahí está. Miren. El NADH transfiere sus electrones al fosfato de dihidroxiacetona. Acá está. Transfiere sus electrones a dihidroxiacetona. ¿Y qué forma? Glicerol 3-fosfato.
Y el glicerol 3-fosfato sí ingresa a la membrana mitocondrial. ¿Qué está haciendo? Le está cediendo los electrones. ¿Y quién los recibe? El FAT. El FAT, al recibir los electrones por la glicerol 3-fosfato de hidrogenasa, pasa reducido. Y aquí es donde se forma la cadena transportadora de electrones, que lo vamos a ver la próxima semana o la próxima clase. Entonces, aquí existen dos enzimas: glicerol 3-fosfato de hidrogenasa citosólica y glicerol 3-fosfato mitocondrial. ¿Está bien? Eso mismo está acá. El NADH tiene que transferir sus electrones al fosfato de hidroxiacetona para formar glicerol 3-fosfato. Y ahí esta sí puede ingresar por este transportador al FAT de la mitocondria. ¿Y formar qué? Le cede sus electrones al FAT y forma ¿qué? ATP. ¿Cuántos ATP? 1.5 ATP. ¿Ok? No lo entiendo. Acá está lo mismo. En la glicólisis que hemos formado NADH. Pero estos electrones tienen que llegar acá, a la cadena transportadora de electrones, pero no puede. Entonces se utiliza estas dos enzimas, una citosólica y una mitocondrial, que permiten que reducir la dihidroxiacetona fosfato, que es este compuesto, en glicerol 3-fosfato. Y el glicerol fosfato sí puede ingresar a la membrana mitocondrial para transferir sus electrones al FAT. Y ahí está el FAT reducido. ¿Qué hace el FAT reducido? Va a entrar a la cadena transportadora de electrones y va a formar el ATP. ¿Les gusta esta diapositiva? ¿Les gusta la anterior? Ustedes escojan cualquiera, la que le entienda. La otra lanzadera es más complicada porque necesita deshidrogenasas y transaminasas. Son otras reacciones que funcionan a la inversa y en forma complementaria, pero la finalidad es la misma. ¿Qué cosa quiere decir? Que van a ingresar los electrones hasta la matriz mitocondrial. Y acá está. Se los doy para que lo lean, ¿no? El NAD es reducido. El NAD reduce al oxalacetato a malato. Entonces, el oxalacetato a malato, vía malato deshidrogenasa citosólica. El malato es transportado al interior de la mitocondria mediante un cotransportador alfa-cetoclutarato. En la mitocondria, el malato es oxidado, ¿no?, produciendo oxalacetato y NADH. Y los equivalentes forman ATP. A ver, acá está. Estos electrones que están acá en el citosol van a tener que entrar hasta la mitocondria. ¿Cómo van a ingresar? No puede. Entonces el NADH transfiere sus electrones al oxalacetato. ¿Sí? Acá está el oxalacetato. Muy bien. ¿Y qué forma? Malato. Malato ingresa. Ahí está. Malato es un intermediario mitocondrial. ¿Y a quién da sus electrones? Al NAD. ¿Y qué hace el NAD? Lo acepta y forma NAD reducido. ¿Qué enzima? Malato deshidrogenasa mitocondrial. Ahí está. Y este NADH entra a la cadena transportadora de electrones. Pero para que esto se produzca, acá ha habido reacciones de transaminación. ¿Cómo? Acá, reacciones de transaminación. ¿Qué quiere decir? Que el alfa-cetoglutarato ha reaccionado con el oxalacetato para formar glutamato y aspartato. El aspartato es intramitocondrial. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale al citosol? Por transporte con el glutamato. El glutamato entra y el aspartato sale. Y acá hay una segunda transaminación. Aspartato reacciona con el glutamato para formar oxalacetato. El oxalacetato también es intramitocondrial. Ha sido una manera de transaminación que ha podido salir oxalacetato. ¿De acuerdo? Por eso dice acá entran reacciones de transaminación y deshidrogenación. ¿Está bien? Esto es lo mismo,
¿no? Lo mismo. Vamos a hacer el balance. ¿Cuántos ATP se forman? Acepten, por cada NADH 2.5 y por cada SADH 1.5. Los libros antiguos dicen el NADH3 y el FADH2. No, ahora se ha hecho el cálculo estequiométrico y se ha ajustado que es 2.5 para el NAT y 1.5 para el FAT. Si queremos encontrar cuál es el rendimiento de la oxidación de una glucosa, tenemos que ver todo el metabolismo, el acetil-CoA y el piruvato. ¿Cuáles son las reacciones que se producen en el acetil-CoA? Aquí están las enzimas. Esta enzima isocitrato deshidrogenasa, ¿a quién cede sus electrones? Al NAT. ¿Cuántos ATP produce el NAT? 2.5. El alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿a quién da los electrones? Al NAT. 2.5. El succinato tirosinato es un intermediario rico en energía. GTP, un solo ATP. Succinato deshidrogenasa, ¿a quién da sus electrones? Al FAT. Pero el FAT, ¿cuántos electrones forma? 1.5. La malato deshidrogenasa, ¿a quién da los electrones? Al NAT. Por lo tanto, 2.5. Si nosotros sumamos 10 ATP, es el rendimiento del acetil-CoA. Si vemos el rendimiento del piruvato, 12.5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el NADH produce 2.5 en la piruvato deshidrogenasa. Le sumamos el del acetil-CoA, 12.5. Pero yo quiero toditito desde la glucólisis. Entonces ustedes también ven la glucólisis. Yo les dije, ¿cuántos ATP produce la glucólisis? 2. Muy bien. Y comenzamos a sumar las dos lanzaderas. La lanzadera glicerol fosfato o malato aspartato. Ya saben que es 3 o 5, ¿correcto? Y sumamos. ¿Cuántos son? 30 o 32 ATP. Dependiendo si utilizamos glicerol fosfato o malato aspartato. Entonces, cuando se oxida una glucosa, ¿cuántos ATP se forma? 30 ATP si yo uso la lanzadera de glicerol fosfato, o 32 ATP si yo uso la malato aspartato. ¿De acuerdo? Entonces, este ATP lo vamos a ver la próxima clase, ¿correcto? En la cadena transportadora de electrones, pero ya saben cuánto se forma en cada ruta metabólica. Esto es lo mismo, lo pueden ustedes sacar y ven que se forma 30 o 32 ATP. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí está. Les he puesto esta diapositiva. ¿Por qué? Tenemos, para ver el rendimiento de la oxidación de una glucosa, que sean 30 o 32 ATP, tengo que ver toda la oxidación de una molécula de glucosa. La glucosa, cuando se oxida, pasa por la glicólisis, pasa por la descarboxilación del piruvato y pasa por el ciclo de Krebs. Todos ellos que tienen NADH, 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 FADH o el ATP que se ha formado. Sumamos todo eso y tenemos cuántos ATP ha formado una oxidación de una molécula de glucosa. ¿Está claro? ¿Estamos en la hora? Bien. Entonces lo vamos a dejar acá. ¿Ve? Ya nos hemos pasado la hora, ¿correcto? Pero era necesario terminar. Nos estamos viendo la próxima clase porque ahorita ya tenemos práctica algunos alumnos. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, le estoy escuchando. Fuerte. Aumente su volumen un poquito. ¿Me escucha?
Claro, claro. O sea, mira, en la próxima clase que hagamos cómo se forma el ATP, vamos a tener que volver acá. ¿Cuántos NADH han llegado? ¿Por dónde? Por la glucólisis. ¿Cuántos NADH ha llegado por la descarboxilación del piruvato? ¿Y cuántos NADH ha llegado por el ciclo de Krebs? Como estos son transportadores de electrones, también el FAT es transportador de electrones. Entonces, cuando la próxima clase que hagamos cadena transportadora de electrones, vamos a tener que recordar o aplicar quiénes o cuáles o cuántos son estos transportadores de electrones. ¿Está bien? Pero acepten que por cada NADH son 2.5 ATP y por cada FADH 1.5 ATP. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, no se olviden, esto es importante que ustedes lo tengan. Acetil-CoA, para poder saber que hay 10 ATP formados, tengo que saber las reacciones y quiénes reciben los electrones. En el caso del piruvato, ¿quién recibe los electrones? No hemos dicho que es un NAT. Ahí está, pues, por un NAT, 2.5. Le sumo todos los del acetil, 12.5. Ahí está. No, yo quiero desde la glucosa, porque aquí no está la glucosa, acá no está la glucólisis. Entonces, yo quiero desde la glucosa, entonces acá está desde la glucosa. Que hemos dicho, pero no, glucólisis 2 ATP. Y en la glucólisis, ¿cuántos se forma? 2 NADH. Pero estos 2 NH van a cambiar si es que yo utilizo la lanzadera de glicerol fosfato o malato aspartato. ¿Por qué? Porque glicerol trifosfato, ¿a quién dona los electrones? Al FAT. En cambio, la malato aspartato, ¿a quién dona los electrones? Al NAT. Por eso es 3 o 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahí salen los 30 ATP o 32 ATP. Muy bien. Nos dejamos para la próxima clase. También vamos a hablar. Claro, claro. Eso es en la etapa de regulación. Cuando hablamos de las pentosas, eso va en relación también a las necesidades de la célula. Si la célula necesita energía, se va a ir pues a la vía del Krebs. Si la célula no necesita energía, necesita más sintetizar pentosas o, 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 o entrar al ciclo de las, ¿cómo se llama? De las pentosas, pues, o sea, ciclo de la ribosa y ácidos nucleicos, entonces nos vamos para el lado de los ácidos nucleicos. Eso vamos a hablarlo cuando hablemos de regulación de la vía de las pentosas. ¿Cuándo necesito energía? Y si no necesito energía, la célula lo desvía para otro tipo de síntesis, como por ejemplo formar piridinas o purinas, ¿no? Eso entra ya en regulación. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro entonces? Bien. Miren, un consejo. Bioquímica no se lee para el examen. La bioquímica se lee clase por clase. Clase hecha, clase estudiada. Porque es mucha información. Entonces, y las informaciones son términos, son análisis, conclusiones que van a ir en forma gradual, aprendiéndose para poder asimilarlas e interpretarlas. ¿Sí? Es mi consejo que les doy. No dejen bioquímica 2 días para el examen, no. Clase hecha, clase estudiada. Muy bien, ahora sí lo vamos a dejar. Nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Está bien? Tengo 76 alumnos, o sea, quiere decir que todos los alumnos han ingresado en este grupo. Voy a ponerles a todos entonces presente. Cuídense y nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego. Gracias, doctora. Ya, hijitos, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, hija.